Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Entonces, la corriente continua. Yo lo que voy a hacer acá es un gráfico en el eje vertical, ¿sí? Vamos a ver los valores de corriente, ¿sí? Esto capaz que lo vieron en matemática. Esperen que voy a poner esto en esta pantalla. Ahí está. En el eje vertical va a estar la corriente y en el eje horizontal vamos a ver el tiempo, ¿sí? Cómo se comporta a lo largo del tiempo. Entonces, la corriente continua es fácil. Va a tener siempre un valor constante, lo vamos a hacer en otro color acá. Va a tener siempre un valor constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Que un valor, por ejemplo, no sé, puede ser 2 amperes, ¿sí? Esta corriente está en amperes, recuerden. Y acá el tiempo lo vamos a evaluar, por ejemplo, en segundos. Entonces, ¿qué sucede? La corriente continua siempre va a tener un sentido fijo, ¿sí? De circulación. Y va a mantener su valor a lo largo del tiempo. Es que siempre va a circular en un mismo sentido. Por ejemplo, en este caso, 2 amperes. Yo, por ejemplo, tengo un cable, ¿sí? Un cable al cual yo le conecto, bueno, un positivo de una tensión acá y negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La corriente siempre va a circular en este sentido y va a tener un valor fijo siempre. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, 2 amperes. ¿Sí? Esto es fácil. Corriente continua es una corriente constante a lo largo del tiempo y va a mantener su polaridad. ¿Qué quiere decir que mantiene su polaridad? Que va a circular siempre positivo a negativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es fácil. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Bueno, acá como dice el apunte, movimiento de electrones siempre en el mismo sentido y la polaridad constante, siempre positiva, la corriente, o también podemos tener corrientes negativas, ¿sí? Que, ¿cómo sería una corriente negativa? Sería, por ejemplo, no sé qué distancia dice acá, acá, que por ejemplo en este caso pueden ser menos 2 amperes, ¿sí? Que ya estamos trabajando acá con corrientes negativas. Ahora, recuerden, nosotros en este momento estamos hablando de corrientes, pero ¿qué conocemos nosotros de la corriente? Que la corriente existe siempre gracias a que yo aplico una tensión. O sea, que yo, para poder obtener una corriente continua, ¿sí? Como en este caso de acá, ¿sí? Una corriente continua positiva, por ejemplo, yo tengo que aplicar entonces una tensión continua, ¿sí? Entonces, para que exista una corriente continua, ¿sí? Yo tengo que aplicar, por ejemplo, en este ejemplo de acá, una tensión que no varíe tampoco su valor a lo largo del tiempo y que la polaridad siempre sea la misma. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo aplicar acá, por ejemplo, en este cable, una pila, ¿sí? Con positivo acá y negativo. Entonces, un ejemplo de corriente de tensión continua o donde podemos encontrar una tensión continua es pilas, baterías, ¿sí? Todo elemento, por ejemplo, electrónico y pequeño, por ejemplo, baterías de celulares, ¿sí? Todos estos elementos usan tensiones continuas, ¿sí? Una tensión continua que a su vez genera una corriente continua. ¿Qué quiere decir? La tensión. ¿Qué quiere decir? La tensión no varía su valor a lo largo del tiempo, ¿sí? Como esto. Por ejemplo, una gráfica de la tensión, ¿cómo sería? Sería algo así.
Sería tal cual esto. ¿Sí? Hacemos lo mismo, solamente que ahora en vez de graficar la corriente, vamos a graficar la tensión. ¿Sí? Tensión y tiempo. La tensión siempre en voltios. Recuerden eso. Entonces, una tensión puede ser también, una tensión continua tiene el mismo comportamiento que esta corriente. Entonces, tenemos una tensión que no va a variar su valor a lo largo del tiempo y que va a tener un valor constante. Por ejemplo, no sé, 15 voltios. ¿Sí? Entonces, esto es 0 y esto es 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo acá tengo también una tensión de tipo continua, que no varía su valor a lo largo del tiempo y no varía tampoco su polaridad, es decir, que siempre acá va a tener positivo y acá va a tener negativo siempre. ¿Qué va a producir entonces? Esta tensión continua va a generar una corriente continua en el circuito que yo conecte. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo o dónde surge una corriente continua? Sí, profe. Bien. Entonces, ejemplos de corriente continua. Bueno, como le decía acá, pilas, baterías de autos también, ¿sí? Siempre van a ser fuentes de tensión que no van a variar su valor a lo largo del tiempo. Que no varíe su valor a lo largo del tiempo quiere decir que también va a producir una corriente continua, que no va a variar su sentido ni su valor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, símbolos de fuentes de tensión continua son estos de acá. ¿Sí? Este símbolo ya lo habíamos visto antes. Y este símbolo es el que usamos en el programa. ¿Sí? Yo creo que lo estuvieron viendo. Bien. Todo esto en cuanto a corriente continua. Ahora, vamos a ver el tipo de corriente que nosotros en taller usamos, que es la corriente alterna. ¿Sí? Que a simple vista parece un poquito más difícil, ¿sí? Pero no es nada del otro mundo. ¿En qué se caracteriza la corriente alterna? Vamos a hacer la gráfica también. Ahí está. Bien. En este eje vamos a graficar la corriente y acá vamos a graficar la tensión. Esto en amperes. Esto en segundos. Bien. La corriente alterna, sí, se caracteriza por no ser constante a lo largo del tiempo como esta, como la corriente continua, sino que va a cambiar sus valores a medida que pase el tiempo. Y va a cambiar también su sentido. Por ejemplo, vamos a graficar esta, esta figura, esta gráfica que tenemos acá, ¿no? En el apunte. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, yo tengo varios puntos en el tiempo, ¿sí? Entonces, en un inicio, por ejemplo, yo cuando conecto el circuito, la corriente va a comenzar a aumentar su valor, ¿sí? Hasta un máximo, que por ejemplo puede ser 1 ampere, ¿sí? Pero a medida que pase el tiempo va a comenzar a bajar su valor y va a volver a cero. En este punto, ¿sí? La corriente es positiva. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo tengo un cable, la corriente circula en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la polaridad de la tensión está así. Tengo positivo a la izquierda y negativo a la derecha, ¿sí? En este punto del tiempo,
la corriente va aumentando su valor hasta un valor máximo, que eso va a depender del consumo que yo tenga. ¿Y qué va a suceder? Va a llegar a ese punto y después va a comenzar a bajar de intensidad hasta llegar a cero. Pero en todo este tramo la corriente es positiva, circula en este sentido, de izquierda a derecha, positivo a la izquierda y negativo a la derecha. Ahora, luego de llegar a cero, la corriente va a empezar a también aumentar su valor nuevamente, pero de forma negativa. Entonces, esperen que cambie color. Va a comenzar a aumentar su valor, sí, taca, 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 hasta un valor máximo también, y va a comenzar a bajar su valor nuevamente hasta cero. Pero ¿qué sucede acá? Ahora la corriente es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la corriente sea negativa? Todo este eje horizontal es cero. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que la corriente, en vez de circular de izquierda a derecha, va a circular al revés ahora, de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que cambió su sentido? Cambió la polaridad de la tensión también. O sea que, si antes nosotros teníamos positivo a la izquierda y negativo a la derecha, ahora vamos a pasar a tener positivo acá, en la derecha, y negativo acá. ¿Sí? Es decir, se cambió la polaridad de la tensión. Y como cambia la polaridad de la tensión, también me cambia el sentido de la corriente. Entonces, circula al revés. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si seguimos viendo? Este comportamiento, ¿sí?, que nosotros vimos acá, se va a manifestar de igual modo en el tiempo. Va a ser algo así, va a circular de forma negativa, va a ser positiva, va a ser negativa de nuevo, y así sucesivamente, ¿sí? Va a tener momentos en que la tensión, en que la corriente, perdón, va a circular de izquierda a derecha, por ejemplo, la corriente va a ser positiva. Ahí hay momentos que va a ser negativa la corriente, ¿sí? Que obviamente va a llegar hasta un valor negativo que, por ejemplo, puede ser menos 1 ampere acá. Generalmente es simétrico, ¿sí? Ahora, este primer comportamiento que nosotros vimos, que vemos que ahora son como figuras que se repiten a lo largo del tiempo, esto que nosotros vimos acá es el llamado ciclo, ¿sí? Esto es un ciclo de la corriente. Vamos a hacer otro color. Esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, la corriente alterna. ¿Alterna por qué? Porque cambia su polaridad a lo largo del tiempo y cambia sus valores a lo largo del tiempo, que en consecuencia cambia su sentido siempre a lo largo del tiempo. Por un momento circula de izquierda a derecha, después en otro momento circula de derecha a izquierda, ¿sí? Quiere decir que va a haber una frecuencia, ¿sí?, de, eh, de cambios de corriente, ¿sí? Que esto es un tema que lo van a ver en profundidad el año que viene y en tercero, pero les adelanto que sería todo esto, este ciclo que yo le marqué acá. Uy, perdón. Este ciclo que nosotros estamos viendo acá, que ahí se los remarqué, se va a repetir una X cantidad de veces en un segundo. Por ejemplo, nosotros en la tensión alterna que usamos en el taller en primer año, por ejemplo, nosotros trabajamos este tipo de corrientes alternas. ¿Por qué? Porque usamos una tensión alterna, la tensión alterna de línea. Ahora la graficamos de igual modo, pero nosotros trabajamos con 220 voltios de alterna, ¿sí?, de la alimentación de línea. Pero, ¿en qué se caracteriza? Que esa tensión que nosotros trabajamos, este ciclo que yo les remarqué acá, se repite 50 veces por segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se repita 50 veces por segundo?
que 50 veces por segundo, ¿sí? La corriente va a ser positiva y después va a pasar a ser negativa. Y todo este juego se va a repetir 50 veces en un segundo. Entonces, la tensión que nosotros usamos es 220 voltios, 50 Hz. ¿Qué quiere decir 50 Hz? Hertz es frecuencia. 50 Hz quiere decir que este ciclo, ¿sí? Que la corriente positiva en algún momento y después negativa en otro momento, se repite 50 veces en un segundo. ¿Cómo se ve este efecto? Este efecto, ¿sí? De que la corriente circula en algún momento, luego no circula nada y después circula negativamente, se ve en las lámparas viejas, las lámparas que no son a LED, en tubos fluorescentes, y si uno graba con el celular, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros no lo captamos con la vista, pero Perdón, sí, perdón que interrumpa, sí, sí. pero ¿me pusiste presente? No, ahí pongo. Ah, ok, ok, ok. Listo. Presente. Perdón. No, no hay problema. Menos me hiciste acordar. ¿Qué sucede? Este efecto, ¿sí? En que la corriente circula en algún momento, llega hasta un valor máximo. Tenemos en algún momento la corriente cero, quiere decir que no hay circulación. Luego tenemos una corriente negativa, hasta un valor máximo negativo. Este efecto nosotros no lo vemos con la vista, pero se manifiesta en, por ejemplo, la iluminación de nuestras casas, que en algún momento la corriente le circula positivamente, luego se apaga. Por ejemplo, nosotros tenemos la iluminación de una pieza, ¿sí? Imagínense la lamparita. La lamparita, en un principio, le circula corriente positiva en algún momento. Luego hay un momento que no le circula nada de corriente, ¿sí? Y en ese momento la lámpara se apaga, pero nosotros no la vemos, ¿sí? Porque esto ocurre 50 veces por segundo, es muy rápido todo este juego de corrientes. Nosotros con la vista lo vemos como encendida constantemente. Pero, ¿qué sucede? Nosotros si grabamos con una cámara de celular, ¿sí? A una lámpara, ¿qué sucede? Las cámaras, a veces, más que nada las cámaras viejas, de celulares no tan nuevos, perdón, pero de celulares, no sé, de hace 3 4 años para atrás, las cámaras tienen una frecuencia de actualización no tan alta y llegan a captar los momentos en que se apaga. Entonces, de ahí viene el clásico efecto de parpadeo de luces cuando nosotros grabamos con el celular o tomamos una foto, que cuando nosotros enfocamos con el celular una lámpara y vemos que como que parpadea, es este efecto, que en algún punto la corriente circula positivamente, luego empieza a bajar su valor, no circula nada, pero luego hay una circulación negativa, ¿sí? Después no circula nada porque vuelve a cero, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la corriente alterna, ¿sí? Espera que quiero borrar esto. La corriente alterna, resumiendo, va a variar su valor a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, no va a ser constante y va a ir cambiando su polaridad alternadamente. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento la corriente circula de izquierda a derecha porque la polaridad está positivo o negativo. Luego, donde había positivo ahora es negativo y donde es negativo ahora es positivo y circula al revés. Para obtener esto, vamos a necesitar entonces una tensión alterna. Una tensión alterna va a tener el mismo comportamiento de la corriente, que este tipo de comportamiento se lo llama senoidal, ¿sí? Senoidal quiere decir que tiene un comportamiento en la parte positiva y en la parte negativa muy similar y que tiene esta forma que yo les dibujé acá. Todo este tipo de onda
que nosotros vemos se les llama forma senoidal. Entonces, la tensión va a ser lo mismo, solamente que en vez de amperes vamos a tener voltios. Y por ejemplo, si nosotros graficamos la tensión que usamos nosotros siempre, sería algo así. Tiene momentos en que es positiva, momentos en que es negativa la tensión y llega hasta 220 voltios. Y menos 220 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere? Bueno, acá en el apunte hace un mini resumen de lo que estuvimos hablando. Que bueno, que para circular una corriente alterna debe aplicarse al circuito una tensión alterna. La tensión alterna se caracteriza por cambiar de polaridad alternativamente. De positivo a negativo, de negativo a positivo. ¿Sí? Y esto es lo que le comentaba. La tensión que llega a los enchufes de nuestras casas es alterna. O sea, esta tensión. ¿Sí? Este tipo de tensión es el que utilizamos nosotros. 220 voltios, 50 Hz. ¿Sí? O sea que este ciclo, todos estos ciclos que nosotros vemos acá se repiten 50 veces por segundo. ¿Sí? Eh, bueno, la tensión que nos llega a nuestras casas es alterna y varía en el tiempo de forma senoidal, como estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda de lo que estamos viendo? Si no queda claro algo, por favor díganme, ¿eh? ¿Sí? Que lo vemos. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué quiero que hagan ahora? Quiero que... no, esto no lo copien. Copien esto acá. Por el momento, pasen a carpeta esto. Los tipos de conexión de circuito. Conexión serie y conexión paralelo, ¿sí? Pasan esta parte, que es inmediatamente después de lo último que ya tiene en carpeta, que es esto, este resumen de acá, ¿sí? Bien. ¿Necesitan que se los pase esto? A ver. ¿Esta parte de acá o se van a acordar? Sí, profe. O No, vos, tenemos el ahí PDF en Classroom. ¿Cómo? Tenemos el PDF en Classroom, ¿no? No te entiendo. Sí, tenemos el PDF en Classroom. El PDF del apunte lo tienen, sí, sí. Sí, yo Entonces, les compartí un drive. O no, creo que directamente les subí el apunte. A ver, ahí te digo. Pero mejor subirlo, profe. claro, profe, subí ese pedazo que tenemos que pasar. Bueno. Muy bien. Bueno, ahora se lo subo entonces. Entonces, le subo esto. Y la clase que viene vamos a empezar a ver la IDEOM y algunos ejercicios de esto. Bueno. Bueno, entonces, lo que vimos hoy quedó claro. Si tienen alguna duda, me preguntan después, ¿sí? Lo único que tienen que entender por el momento, lo que tienen con lo que se tienen que quedar, es que la corriente continua, para que exista una corriente continua, necesitamos una tensión continua, obviamente, y que tiene una polaridad constante y un valor constante a lo largo del tiempo. Siempre va a circular en un sentido y con el mismo valor. La corriente alterna, al contrario, va a cambiar su sentido de circulación porque cambia la polaridad de la tensión, ¿sí? También. O bien, ¿por qué digo esto? Porque para que exista una corriente alterna necesitamos una tensión alterna, ¿sí? Acá la corriente alterna, al variar su valor a lo largo del tiempo, quiere decir que la tensión alterna que produce esta corriente también
varía sus valores a lo largo del tiempo y va cambiando su polaridad, ¿sí? En los circuitos que nosotros usamos, utilizamos este tipo de corriente y este tipo de tensión. Tensión alterna que produce una corriente alterna, ¿sí? Bien. Bueno, chicos. Dejo de grabar esto. Y ahora sigo hablando. A ver.